¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras... Bueno, ahora sí. Hermanos, muchísimas gracias nuevamente por darme la oportunidad de tener este momento de estudio. Para esta ocasión quería traer un tema que lo titulamos Siguiendo las pisadas del Maestro. Y al hablar de las pisadas del Maestro, nosotros podemos pensar muchos ejemplos dentro de la Biblia. Sin embargo, quisiera que me acompañaran a una cita en particular que la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 23. En esta cita vamos a darle lectura, y lo voy a presentar en la pantalla, a los versículos que dicen de la siguiente manera. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estos tres versículos tienen mucha sabiduría y tienen un mensaje muy importante para nuestras vidas el día de hoy. Y quisiera que vayamos entonces, primero, antes de empezar a hablar sobre estos versículos, a entender un poco por qué Pedro dice esto, pero desde una mirada hacia la carta, pensando cuál es el contexto inmediato de esta primera carta que escribe Pedro y a quién se las escribe. Podemos ver entonces en el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Pedro, que esta carta fue escrita a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y he marcado en azul la palabra los expatriados porque tenemos que pensar que la palabra expatriados implica que estos hermanos no estaban en su patria. Y al hablar de que eran expatriados de la dispersión, muy probablemente no estaban cómodos o estaban pasando situaciones que eran incómodas siendo forajidos de su patria, porque no están en su patria. Entonces podemos ver desde un contexto que ellos no están en la ciudad o en el país donde ellos nacieron, o también podemos verlo desde una mirada de que ellos, muy probablemente, aunque hayan nacido en la ciudad y el país que hayan nacido, en el día de hoy se sienten como peregrinos o extranjeros de su ciudad. Y más adelante vamos a entender el por qué. Pero a esos expatriados es que Pedro les escribe. ¿Y qué les dice a estos expatriados? Y hago la hincapié, sin patria, peregrinos y extranjeros. Estaban siendo perseguidos según el contexto de la carta y pasando diversas pruebas, padeciendo injustamente. Lo vemos en Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice el versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, Pedro sabe que estaban pasando pruebas. En el capítulo 4, versículo 12, les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro sabía de que estaban pasando por pruebas de fuego y le pide que no se extrañen. En el capítulo 5, versículo 10, les dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. También hace hincapié de que padecer, aunque por un poco de tiempo, como lo dice el versículo 6 del capítulo 1, los cristianos a los cuales Pedro les escribe, están pasando diversas pruebas. Entonces, tenemos ese contexto de que son expatriados, de que están pasando diversas pruebas, pero también hay un contexto que va más allá de la carta, que es el contexto histórico, y para ello vemos en el capítulo 5, versículo 13, de que en la salutación final, Pedro dice a la iglesia que está en Babilonia
elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Es casi seguro que a la iglesia a la que se refiere es a la iglesia, o se refiere a Roma en general al hablar de Babilonia. Y es probable que en ese contexto de Roma estemos hablando de que el emperador que reinaba en ese momento es el emperador Nerón. Y bajo ese contexto, rápidamente, quiero que entendamos que Nerón no era un emperador fácil, y es más, se la puso difícil a los cristianos. Según el contexto histórico, se la puso difícil a los cristianos, ya que fueron el chivo expiatorio de Nerón cuando hubo un incendio que se provocó en Roma. ¿Y por qué fue el chivo expiatorio de los cristianos? Porque en ese contexto histórico, los cristianos que de manera despectiva se le llamaban cristianos, estaban pasando por diversas calumnias. Calumnias, por ejemplo, ¿de qué tipo, mis hermanos? El practicar la cena del Señor bajo las murmuraciones o las calumnias que pasaron estos cristianos, decían, es que estos que se llaman seguidores de Cristo o cristianos practican la cena del Señor matando a un niño, comiendo su cuerpo, tomando su sangre. Imagínense el tipo de calumnia que hablaban sobre los cristianos. Hablaban sobre por qué tenían un amor tan exagerado como lo que tenemos hoy. Por qué ese amor no lo comprendían, por qué había tanto amor entre ellos. Nosotros vemos en las cartas que se enfatiza mucho el amor, y eso lo miraban mal ante la sociedad. Y también, y esto es algo que muy probablemente sucede en el día de hoy, a los cristianos los llamaban o los tildaban de divisores de familia, porque en la familia, aquel que llegaba a ser cristiano abría los ojos, pasaba de las tinieblas a la luz, y quizá ya no se comportaba como el resto de la familia, y por ello se decía que ellos hacían división en la familia. Entonces, ese es el contexto que quería llevarlos de la carta de Pedro, para que entendamos entonces lo que vamos a ver en esta ocasión, que es nuestro enfoque. Es nuestro versículo o nuestro pasaje clave, que está asociado a versículo 21 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Y quiero que vayamos nuevamente a lo que dice el versículo, que dice que para esto fuisteis llamados. Hemos marcado en amarillo la palabra de llamados. Vamos a tocar eso brevemente, pero quiero que entendamos que hay un llamamiento de Pedro. En la primera oración de este versículo hay un llamamiento de Pedro a esos hermanos expatriados, que dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Los llama a ustedes expatriados, que más adelante les empieza a llamar elegidos por la sangre comprada del Señor Jesucristo. Les dice, porque para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, el tipo de ejemplo al que fuimos llamados es a padecer, mis queridos hermanos. Y el padecimiento que Cristo padeció fue por nosotros, que no lo merecía, pero lo hizo por amor a nosotros. Pero este no es el único llamado que vemos en la carta. Vemos otro llamado en el capítulo 2, versículo 9, que dice que Pedro, fuimos llamados de las tinieblas a la luz. También vemos otro llamado en el capítulo 1, versículo 15, que Pedro le dice a estos hermanos, ustedes fueron llamados a ser santos. En el capítulo 2, versículo 21, que es el que estamos viendo hoy, nos llama a padecer. Y por último, en el capítulo 3, 9 y el 5, 10, nos llama a heredar bendición y su gloria eterna. Entonces hay varios llamados que vemos en la carta, pero vamos a focalizarnos en el llamado a padecer. Y esto no termina en el versículo 21, hermanos. En el versículo 22 y 23 nos da más énfasis al tipo de padecimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en el versículo 22, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y quiero hacer énfasis en tres cosas. Dice que no se halló engaño en su boca. No se halló engaño en su boca. Que no respondió con maldición cuando le maldecían, hermanos. Cuando él padecía, él no amenazaba. ¿Qué es lo que él hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente.
Ese es el ejemplo de padecimiento que habla Pedro. Cuando leí este versículo por primera vez, uno de las citas que vino a mi mente, que imagino que todos la conocemos, está en la profecía de Isaías 53. Pero quiero traer dentro de Isaías 53 un versículo en particular, que es el versículo 7, en donde habla en esa profecía que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces lo que vemos ahora del versículo 22 y 23, los padecimientos de Cristo, que no hubo engaño, no respondió con maldición, no amenazaba, él prácticamente lo vemos en Isaías 53:7, él no abrió su boca, hermanos. Él estuvo angustiado, él estuvo afligido y no abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero, pero él enmudeció, hermanos. Dice que como oveja delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Sabemos entonces, porque ya conocemos que esa profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, sabemos los padecimientos que tuvo, sabemos que todo lo que padeció fue por nosotros, dándonos ejemplo de seguir sus pisadas, hermanos. Ahora, bien, eso es la perspectiva desde la Isaías 53, que fue lo que vino a mi mente cuando hablamos sobre cuando leí este versículo. Sin embargo, también tenemos que pensar que Pedro acompañó a Jesús en su vida, en esta tierra, en su ministerio. Entonces, cuando Pedro les manda esto a los cristianos, a los elegidos de Dios, muy probablemente a su mente vino los padecimientos de Jesús. Entonces quiero que pensemos cuál fue el ejemplo de Jesús al que Pedro hace referencia en esta ocasión. Y para ello, brevemente, quiero que entonces repasemos, refresquemos en Marcos y Mateo el tipo de padecimiento de Jesús cuando él iba a ser crucificado, cuando él iba al Gólgota, cuando él iba al lugar del Calvario. Lo vemos en Marcos y Mateo, que dicen que mientras él iba en el camino, le injuriaban los que pasaban, le injuriaban los principales sacerdotes y le injuriaron los que también con él estaban crucificados. O sea, en ese camino al Gólgota que padeció por nosotros, él fue injuriado por la gente que pasaba, los principales sacerdotes o las instituciones humanas, por así decirlo, y también los que estaban siendo crucificados con él. También dice que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Todos esos padecimientos por nosotros, él no los merecía, pero por amor a nosotros los hizo. Dice también en Lucas que además de golpearlo, además de injuriarlo, también se burlaron de él. Entonces, a esos padecimientos muy probablemente es que Pedro hace referencia, porque él lo vio, él lo experimentó cuando vio al Señor Jesucristo sufriendo todo esto por amor a nosotros. Él escuchó los gemidos, él vio cómo le escupían, cómo lo maltrataban, cómo lo injuriaban, lo vituperaban por amor a nosotros. A ese padecimiento es al que Pedro muy probablemente hace referencia, porque nos pide que sigamos las pisadas del Maestro, sigamos el comportamiento, sepamos actuar como actuó nuestro Maestro. Ahora que entendemos de dónde viene la inspiración del Espíritu Santo para que Pedro hablara a los hermanos elegidos sobre el padecimiento del Señor, tenemos que también ponernos en contexto cuál es el padecimiento de estos hermanos en esta carta en particular. Y lo vemos en el capítulo 2:12, en donde dice que entre los gentiles, mis queridos hermanos, ellos eran murmurados como de malhechores. Dice en el capítulo 2:12 que manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, los gentiles murmuraban de ellos como de malhechores. Lo vemos en el 3:16 también, que dice que teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En el 4:14
si sois vituperados por el nombre de Cristo. Entonces tenemos ahí a los hermanos que estaban pasando murmuraciones, vituperios por ser elegidos, por ser cristianos. ¿Y saben qué, hermanitos? Ellos no fueron los únicos. Jesús también fue tildado de malhechor. Recordemos en Juan, capítulo 18, versículo 30, cuando Jesús fue presentado a Caifás y después Caifás lo presentó a Pilato, que le dijeron y le dijo Pilato, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y ellos respondieron y le dijeron en el versículo 30, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. A Jesús también lo tildaron de malhechor, hermanos. En Lucas 23, 32 dice que cuando él iba camino a ser crucificado, él iba entre malhechores también. Él fue tildado de malhechor y fue catalogado como un malhechor. Al igual que los hermanos elegidos eran murmurados como malhechores entre los gentiles. Pero no es lo único, hermanos. También, por lo que dice el capítulo 2, del 13 al 17, nos da a entender de que estaban pasando mal con la institución humana, porque les pide Pedro, les ruega que se sometan. Le dice en el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, tenemos también a los elegidos de Dios que estaban pasando diversas pruebas con la institución humana. Y no solamente eso, vemos más adelante en el versículo 18, que dicen que tenían amos difíciles de soportar. Le dice a los criados, a esos criados, dice que sean pacientes porque merecerán aprobación. La aprobación no de los amos, sino de nuestro Señor. Pero le dice que incluso deben aprender a padecer con los amos difíciles de soportar. Estaban pasando mal esos criados, esos hermanitos cristianos que quizás tenían jefes no cristianos que eran difíciles de soportar. Y no termina ahí. Otro ejemplo son las mujeres que le dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Le pide sujetarse a sus maridos y hace énfasis en los maridos incluso no creyentes. Entonces tenemos un contexto de hermanas cristianas que querían seguir la voluntad de Dios, pero su vida quizás era un infierno en la relación con sus esposos para poder llegar a cumplir eso. Vemos ese contexto, hermanos, de estos hermanitos llamados elegidos y de los padecimientos que estaban pasando injustamente por ser elegidos de Dios. Ahora bien, hermanos, quiero que también pensemos cómo esto podemos llevarlo a la actualidad. Cuando hablamos de gentiles, en el anteriormente, sabemos que Dios vino al pueblo elegido, y a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y la gracia del Señor fue para con todos, incluyendo los gentiles. Pero al hablar de gentiles, en un primer momento, podemos entender que son aquellos que no conocían a profundidad, que no conocían a Dios, al Señor Dios Padre, como su propio Dios, que no lo conocían como propio de ellos. A esos gentiles que murmuraban de los cristianos, hace referencia, y nosotros en la actualidad sabemos que hay gente que no cree en Dios, sabemos que hay gente que cree conocer a Dios, mas no lo conoce como Dios quiere que lo conozca. Entonces, dentro de ellos, muy probablemente nosotros somos murmurados por ser elegidos de Dios. Y Dios nos explica por medio de esta carta cómo debemos responder a esas murmuraciones. Institución humana en el día de hoy, ¿cuántas situaciones han pasado solamente en este año con respecto a muchas cosas que afectan nuestro cristianismo? La manera de comportarse de los gobiernos, las decisiones que toman nuestras autoridades, que podrían socavar nuestra manera de comportarnos como cristianos. La sociedad alrededor de nosotros, hermanos, impulsa a que tratemos de levantarnos de alguna manera para poder venir y pronunciar nuestra propia verdad, pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Nos pide someternos a la institución humana. Entonces tenemos que entender lo importante que es eso. Criados con amos difíciles de soportar.
Obviamente no estamos hablando de un contexto de criados y amos el día de hoy, pero sí de empleados y empleadores, de jefes que podemos tener, que muchas veces puede ser que sean difíciles de soportar. Nosotros como cristianos, como elegidos de Dios, tenemos que aprender a saber cómo responder ante estas situaciones. Y por último, y no menos importante, también las mujeres. Y aquí no quiero solo focalizarme en las mujeres con sus maridos, sino me quiero focalizar en las familias, donde existen familiares no creyentes. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento en estas familias para que estos que no creen en la palabra puedan ser ganados por nuestra manera de actuar? Entonces veamos esta realidad que pasaban los elegidos. Es muy similar a la realidad que estamos pasando ahora, en donde cada quien en este ciclo maneja su propia verdad e impulsa la sociedad a que todos podamos responder, a que todos podamos levantarnos. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? Por lo que vimos en 1 de Pedro 2, del 21 al 23. Seguir las pisadas del Maestro, donde en él no hubo engaño en su boca, donde él no maldijo cuando lo maldecían, donde él no amenazaba cuando padecía, sino que encomendaba al que juzga justamente. Entonces, hermanos, considerando el contexto de los hermanos y también trayéndolo un poco hacia nosotros, a la realidad de hoy, quiero que pensemos en estos 4 ejemplos que vimos entre los gentiles, entre las autoridades, entre los amos y entre los maridos no creyentes. ¿Cuál debiera ser nuestro responder a estos padecimientos? En el capítulo 2, versículo 12, nos dice que manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, al mantener una buena manera de vivir, nosotros vamos a lograr que los gentiles que no conocen a Dios glorifiquen a Dios, hermanos. Miren qué lindo esto. Cómo nosotros debemos de responder y cuál es la causa o resultado de responder de la manera en la que Dios nos enseñó. A las autoridades, del 13 al 17 del mismo capítulo, dice: porque por causa del Señor someteos a toda institución humana. Y ahí vimos de rey, superior, gobernadores y los que son enviados de ellos para castigo de los malhechores. 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, no como libres, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice el 17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, a ese rey Nerón, al emperador Nerón que recién hablamos al inicio de la carta, que tomó de chivo expiatorio a los cristianos. Honrad, hacer el bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y qué logramos con eso? Respondiendo de esa manera: callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál debe ser el comportamiento de nosotros? ¿Cuál fue el comportamiento que le pidió Pedro a los expatriados en su momento? Hagan el bien, sométanse a la institución humana, honren a sus gobernadores. Lo vemos también en Timoteo, donde le pide que orar por los gobernadores, bendecirlos, y solo así podemos callar la ignorancia de los hombres insensatos, los que de alguna manera quieren meterse a nuestro núcleo familiar, a nuestra sociedad, para poder reclamar o exigir situaciones que dentro de nuestra propia verdad debiéramos de tener, pero realmente tenemos que pensar más allá de eso, hermanos. Entre los amos, sujetarse con respeto, y el versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, pero no es la aprobación del amo, no es la aprobación del hombre, sino que es la aprobación de Dios. Dice también en el 19: si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Entonces, ¿qué logramos? Comportándonos con respeto, sujetándonos, incluso los amos difíciles de soportar,
merecemos aprobación delante de Dios. Y aquí hacer mucho énfasis, todo esto lo hablamos sobre soportar injustamente. Si hemos pecado y sobre ese pecado somos abofetados o sufrimos, ¿qué ganamos en eso? O sea, tengamos eso en cuenta. Estamos hablando de los sufrimientos que son de manera injusta para nosotros, injusta para los miembros expatriados en la primera carta de Pedro. Y por último, entre los maridos no creyentes, que yo también lo amplié hacia los familiares no creyentes, que es lo que nos piden en el capítulo 3, versículo 1 al 2. Así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí quiero ampliarlo a la familia, no solamente a las esposas, a los esposos, al núcleo familiar, a nuestras madres, a nuestros hermanos. ¿Cuál debe ser nuestro actuar para esos familiares no creyentes? Una conducta casta y respetuosa, porque así, lo dice el versículo 1 al final, se han ganado sin palabra por la conducta estas personas, como fueron ganados los maridos de las mujeres que tenían que ser sometidas a estos maridos no creyentes. En resumidas cuentas, hermanos, estos 4 ejemplos de cómo debemos actuar o responder a estos padecimientos se basan primeramente en una buena manera de vivir bajo la voluntad de Dios, una buena conciencia bajo la voluntad de Dios, una conducta casta y respetuosa bajo la voluntad de Dios. En otras palabras, una buena conducta en Cristo, mis queridos hermanos. Ahora, esto no acaba acá. ¿Por qué entonces debemos responder de esa manera? Sabemos que tenemos el ejemplo de Jesús, sabemos cuáles son los padecimientos y cómo debemos de responder, pero más allá, ¿por qué? Y aquí quiero que me acompañen a 1 de Pedro 2:9, en donde leamos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, a esos expatriados que muy probablemente, físicamente sí habían nacido ahí, pero espiritualmente, muy probablemente ya no se sentían cómodos dentro de su vida terrenal. Tenemos que proyectar todos nosotros que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nuestra ciudadanía no está acá, hermanos, está allá. Fuimos el pueblo adquirido por Dios, por la sangre del Señor Jesucristo, quien padeció por nosotros sin Él merecerlo, para que nosotros también anunciemos esas mismas virtudes cuando nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Ahora vámonos, y con esto quiero cerrar, al capítulo 3, versículos del 8 al 11. Cierra entonces Pedro el contexto entonces de lo que es padecer como Cristo padeció, ya que Él nos dio ejemplo y seguimos sus pisadas. Tenemos que aprender, hermanos, a ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Dice que no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Decía el versículo 22 y 23 que cuando lo maldecían a Jesús, Él no maldijo. Tenemos que aprender a bendecir en todo momento a nuestras instituciones humanas, a nuestros amos, a nuestros gobernantes, a todas las personas que nos rodean en nuestra sociedad, en nuestros círculos, porque para esto fuimos llamados, porque heredamos bendición. Tenemos que aprender a bendecir. ¿Pero por qué? Y quiero que me acompañen para responder ese por qué en el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Recordemos entonces el ejemplo al que Pedro hace referencia. No abrió su boca, no hubo engaño en su boca, no maldijo, no amenazó, sino que dejaba a que juzgara al que juzga justamente. Refrenó su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, dice al final del versículo 10. Ese es el ejemplo de Jesús en nuestras vidas, para saber cómo debemos actuar, para tener amor a nuestra vida y para tener días buenos, no los días buenos que habla el mundo,
sino los días buenos en comunión con el Señor. Termina entonces el versículo 11. Apartémonos del mal, hermanos. Hagamos el bien y busquemos la paz. Sigámosla. No seamos conflicto. Busquemos en todo momento ser de bendición para los demás. Y recordemos esto como reflexión, nuestros queridos hermanos. Santiago 3:10 dice, ¿de una misma boca procede bendición y maldición? Lo dejo para que lo respondamos cada uno en nuestras mentes. Dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Y saben qué es lo maravilloso de la palabra de Dios? Que cuando uno empieza a entender la palabra, a entender el pasaje y estudiar la palabra, que me dieron la oportunidad de entenderla, primeramente el versículo clave habla sobre cómo Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por nosotros, hermanos, para que sigamos sus pisadas. No se halló engaño en su boca, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y cuando lo maldecían, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese ejemplo de seguir sus pisadas, lo maravilloso de la palabra es que el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo también. Lo que Pedro vio, lo que fue profetizado por Isaías, también Jesús se tomó el tiempo para decirnos a nosotros que siguiéramos sus pisadas. En Juan 13:15, Él nos dijo, y este mensaje es para ti y es para mí, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios les bendiga a nuestros queridos hermanos, los quiero mucho.